Miren, en los capítulos que hemos venido viendo, yo les he venido contando de cómo yo fui enganchado para venirme a trabajar a la Ciudad de México como guardaespaldas. De cómo yo, ya estando aquí, fui engañado, fui amenazado e incluso estuve secuestrado con las víctimas de un doble secuestro. ¿Por qué? Porque esas personas que a mí me contrataron planearon un secuestro, el cual yo nunca estuve de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo. ¿Sí? Nunca había yo caído, ni siquiera por borracho, una delegación. Imagínense, iba yo a participar en un secuestro. Pero bueno, aquí también yo les estuve contando de cómo yo fui, desde el primer momento en que yo fui detenido, cómo empieza a abrirse las puertas del infierno para mí. Porque para mí eso fue. Desde ese momento para mí se abren las puertas del infierno. Recuerdo desde el primer momento en que me detienen, cómo me golpearon, cómo me humillaron, cómo me apretaron mis manos con las esposas, hasta el grado de lastimarme y yo suplicarles que me las quitaran, cómo me torturaron durante más de 8 horas, en las cuales me dieron toques eléctricos en mis partes nobles, golpes y otra vez, la famosa toalla que ya les conté, y así sucesivamente. En todo ese tiempo yo quedé totalmente vulnerable, tenía un miedo espantoso, sentía que iba a morir, sentía yo, de verdad, que mi vida estaba terminada. Me cruzaba por la mente mi familia que yo había dejado en ese entonces, esos días antes atrás. Yo decía, ¿cómo fue posible que yo vine a terminar aquí? También les conté de cómo un ministerio público corrupto, sin escrúpulos, de verdad sin sentimientos, sin valores, me obligó a firmar una confesión en la que yo reconocía ser parte de una banda de secuestradores. Posteriormente, todo destruido, moral, físicamente, me enviaron al reclusorio, que también ya les conté, donde fui golpeado por los custodios, donde fui también, ¿sí? Donde estuve a punto de morir porque me iban a matar. ¿Sí? Ahí es donde aparece Nabor en escena. ¿Sí? Eh, pero Nabor, después de ser un verdugo, pasa a ser un ángel protector, porque al enterarse de que yo no había participado en el secuestro, que yo había ayudado a sus familiares, me protege. Me protege al grado de cuando alguien quería extorsionarme, cuando alguien me robaba, iba y le rompía la madre a quien fuera. ¿Sí? Cuando yo llegué al anexo 3 y el coordinador se quiso pasar de listo, fue y le hizo un desmadre. ¿Sí? Ya después yo con el tiempo fui caminando solo. También les conté de cómo caí en graves adicciones que me mermaron física, moral, espiritualmente, ¿sí? Al grado de querer escapar por la puerta falsa, de verdad, durante muchas veces. Nada más que yo no tenía el valor, no tenía el valor de hacerlo, porque hasta para eso se necesita valor. Total, también les conté de que cómo me enviaron a Santa Marta, de las brutales golpizas que nos dieron los custodios, de cómo continué en parte con drogas y cómo me pasaron a población y cómo ahí cambió mi vida. Y también ayer les subí un capítulo de mi llegada al norte. ¿Sí? Pero hoy quiero contarles, quiero decirles cuál fue la principal razón de que yo llegara aquí a la Ciudad de México, de que estuviera yo dispuesto a dejar a mi pareja que en ese entonces tenía, a mi hija que en ese entonces tenía 2 años, dejarlas allá para venirme a trabajar acá. Porque yo tenía ganas de ser guardaespaldas, porque yo tenía ganas también de darles una mejor calidad de vida. Pero la razón principal era porque yo no quería que mi hija pasara lo mismo que yo pasé de niño. Esas carencias, esas inseguridades, esa falta de amor, de cariño, de abrazos de parte de mi padre, de parte de mi madre, ¿no? Crecí con una familia de verdad campesina
que me dieron lo mejor que pudieron, ¿sí? Pero nunca hubo esa, hijo te quiero, hijo te amo. ¿Sí? Yo no quería que mi hija fuera una hija abandonada como yo lo fui. Así es, a mí, a la edad de 1 año, cuando tenía 1 año, mi madre me abandonó con mi abuela y mi abuela terminó por regalarnos a mí y a otros hermanos. Era el año de... Yo nací, dice mi mamá que yo nací, mi mamá... Cuando yo me refiero a mi mamá, me voy a referir a mi mamá adoptiva. ¿Sí? Porque la otra no merece ser llamada madre. Yo nací en 1972, ahí en Tustepec, Oaxaca. En ese tiempo éramos, hasta donde yo sé, porque no sé realmente la verdad, éramos 4 hermanos. 4 hermanos. Dicen que mi papá era un ingeniero petrolero, mi papá biológico que era un ingeniero petrolero, que se separa de mi madre ahí en Tustepec, Oaxaca y se va para Tampico. Y mi madre se va en busca de él, dejándonos a cargo de mi abuela. Únicamente se lleva el hijo mayor, me deja a mí y a otras 2 hermanas ahí en casa de mi abuela. Dice mi mamá que mi abuela, al ver que mi mamá no regresaba, y yo me imagino la carga que representábamos, y no tener los recursos probablemente, decide regalarnos. ¿Sí? Mi abuela tenía una ahijada, que es mi mamá de crianza. Ella la visitaba mucho, la respetaba mucho, y pues ella se enteró, mi mamá adoptiva, de cómo mi mamá biológica nos había dejado. Y siempre pues iba a dar una vuelta a la casa, oye, eh, tía, ¿cómo están los niños? ¿Qué necesitan? Esto, y a su capacidad, porque también era humilde, pues le decía, les llevaba algo, ¿no? Nos llevaba algo. Y un día dice que llega mi mamá y que pues ya no escucha el ruido de los niños en la casa, principalmente de las niñas. Y que le pregunta a mi abuela, yo estaba sentado en una, dice que a mí me tenían sentado en una silla. Y le pregunta a mi abuela, dice, oye tía, dice, ¿y las niñas dónde están? Dice, ay hija, dice, como reina ya no regresó y ya han pasado semanas y meses y yo ya no puedo mantenerla. Dice, las di en adopción. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo, tía? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no recurriste a todos nosotros, a tus hijos? Porque para ese entonces mi mamá biológica tenía como 4 hermanos en esa ciudad, ¿no? En Tustepec, Oaxaca, dice, ¿por qué no nos hablaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿No nos reuniste? Para que mientras nosotros pudiéramos ayudarte. Dice, ¿y con él qué va a pasar? Dice, con él ya vienen por él. Ya lo di en adopción. Viene una familia de por allá de Chiltepec, Oaxaca, me dice. Ok, dice. Dice, ¿y la niña dónde quedó? Dice, Mirna, dice, se la di a tu hermano. Se la llevó Nayo. Ah, ok. Dice, yo me lo llevo a él. Dice, no, es que ya a él ya lo di. Dice, no, 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 no. Dice, tía, dice, tú no sabes ni esa familia que se los vas a dar, cómo es esto, el otro. Total, que mi mamá adoptiva, gracias a Dios, convence a mi abuela y me regresa y me regala con ella. Pues sí, güey, como un perro, güey, ¿no? Así me siento, güey, como un perro regalado. Total, yo no, obviamente, güey, tenía 1 año. ¿Qué conciencia, qué memoria vas a tener? No tienes nada. Fui creciendo, perdón, fui creciendo en un rancho, lo que es ahora la colonia Jardines del Arroyo, ahí en Tustepec. Enfrente hay un batallón militar para los que son de por allá. En un rancho que mis padres adoptivos cuidaban, administraban, pero también, o sea, ahí habíamos otros hermanos. Esa familia ya tenía otros hermanos, tenía
a mi hermano mayor, tenía a mi hermana, otro hermano, ya tenía 3 hijos. Yo era el cuarto. Posteriormente nace uno. Pero yo nunca me entero. O sea, yo no me enteré, nunca vi ninguna diferencia de parte de mis hermanos que ya estaban grandes cuando yo llegué. Nunca me dijeron, oye, tú eres un niño regalado, tú eres un niño adoptado. Siempre me trataron igual. Sí, había muchas carencias, ya los he dicho, ya lo he venido diciendo. Ahí yo y mis hermanos no sabíamos lo que eran los reyes, no sabíamos lo que eran o sea, los cumpleaños, los pasteles, todo eso, porque mis papás, de verdad, de unas personas humildes, estaban de verdad trabajando, partiéndose el lomo día y noche para poder comprar un terreno, para poder comprar unos animalitos, para poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues hubo muchos sacrificios. A mí me tocó ir a la escuela con zapatos rotos, con pantalones rotos, pues obviamente tú en la escuela cuando vas en esas circunstancias que no llevas ni para el recreo, te marca, güey, te marca porque a la hora del recreo te tienes que apartar de todos los niños porque te dicen, vente, güey, vamos al recreo. ¿A qué vas? No tienes dinero, no tienes una moneda para ir a gastar al recreo y te vas con cualquier pretexto. No es que yo voy a ir a jugar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ok, ¿no? Pero bueno, ahí fui creciendo, dentro de todo, le fui echando muchas ganas a la escuela. De verdad muchas ganas porque yo decía algún día yo voy a ser una persona que va a tener dinero, va a poder ayudar a mis padres, lo va a sacar de la pobreza. Y todo iba genial, todo iba genial. O sea, aún dentro de todas las carencias, de verdad, no había golpes, tal vez no había ese cariño, esos abrazos, ese te quiero, hijo, te amo, no estás solo, no. Pero pues bueno, o sea, teníamos lo necesario, ¿no? Lo básico, la alimentación, un techo, todo eso. Salí de la primaria con 9.5. Para ese entonces yo ya había hecho mi primera comunión, ya me habían bautizado. Mi mamá es una persona súper apegadísima a la iglesia, de verdad súper apegadísima, junto con mi hermana. Entonces a mí me jalaron, yo fui de los demás hermanos, de los otros hermanos varones, yo fui el único que se inclinó a las faldas de mi mamá, la acompañaba a todos lados, a la iglesia, de verdad, o sea, incluso en esa etapa yo de niñez, yo admiraba mucho, la verdad, a los sacerdotes, a todas esas personas, fui monaguillo, yo le decía a mi mamá que yo quería ser sacerdote, por eso también le estaba yo echando muchas ganas a la escuela, porque me gustaba. Incluso hay un sueño que a mí nunca se me ha olvidado. Yo recuerdo que tenía como unos 10 años, yo creo, tal vez 11, 12, no recuerdo. Yo recuerdo que yo soñé que así sobre una carretera, así iba yo caminando por una carretera, de repente que yo volteaba al cielo y yo veía a Dios, veía a Dios que me decía, que me abrazaba. Sentí una paz en ese momento, yo dije, o sea, y ese sueño nunca se me quitó. Hasta la fecha lo traigo bien memorizado. Veo a un Dios abrazándome, extendiéndome sus brazos. Total que, bueno, salgo de la primaria, lo repito, con 9.5, yo bien ilusionado, con carencias y todo, entro a la secundaria, echándole todas las ganas de verdad del primer año. Salgo bien, salgo con promedio de 8 y tanto, casi para 9, y me voy hasta al segundo año. Ahí donde nosotros vivíamos era un rancho, ¿sí? Yo recuerdo que mis pasatiempos eran irme al arroyo, era jugar con los filtros como no habíamos tenido reyes, no teníamos carros a control remoto ni nada, los filtros que eran de aceite, los filtros que eran de aceite, que pasaban de lado a lado, los ocupábamos como carritos, ahora hacíamos avalanchas, jugábamos en la tierra, nos íbamos a un arroyo que había por ahí cerca. Cuando había una temporada que enfrente teníamos un batallón, empezaban a bajar los helicópteros con militares. Nos íbamos ahí cerca, había unas lomas ahí. Desde ahí veíamos los helicópteros, a los soldados, cómo se iban corriendo y todo eso. Y yo decía, si no soy sacerdote, yo voy a ser soldado. Cualquiera de las dos, ¿sí? Porque yo los admiraba. Decía, no manches, o sea, mi bandera para mí
De verdad yo era un respeto que le tenía a la bandera cuando se hacían los homenajes en la escuela. Yo sí amaba, de verdad, yo sí amaba la escuela. Yo sí deseaba, de verdad, o sea, eh, ser soldado, servir a mi país de alguna otra manera, ¿verdad? Entro a la primaria, pues como les vuelvo a repetir, con carencias. Yo no llevaba los portafolios Samsonite ni los portafolios esos de pincelines con 24. A mí me compraban mis colores polito, mis eso, ¿no? Pero pues yo le iba echando ganas, yo le iba echando ganas. Fui un chico tímido, de verdad, o sea, en ese tiempo no existía tanto el bullying, pero pues no me de, o sea, por lo mismo, por mi timidez, por mi inseguridad, porque yo no tenía zapatos para jugar, realmente a mí nunca me invitaban a jugar fútbol, nunca me invitaban a otros deportes, entonces fui un chico como relegado, 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 ¿no? Dentro de la escuela. Pero pues, a pesar de eso, yo lograba obtener buenas calificaciones. Cerca del rancho había, había otros ranchos donde uno tenía que pasar cuando ibas a la escuela. Entonces yo ya había entrado a segundo de secundaria, ya iba bien, ya estaba bien, yo iba muy bien en la escuela secundaria. En esos ranchos había una vecina que se llamaba Doña Margarita, y su esposo era Don Juan. Entonces nosotros todos los días pasábamos por ahí, todos los días pasábamos por ahí. Buenos días, doña Margarita, buenos días, porque a nosotros, mi papá, mi mamá nos enseñó el respeto a los adultos. De verdad, cuando nosotros estábamos pequeños, si mi mamá estaba hablando con un adulto o yo o alguno de mis hermanos estaba ahí cerca, nada más con las vistas nos decía, vete por allá. Y ya nos íbamos, o sea, con la pura mirada de verdad nosotros obedecíamos, ¿no? Entonces, vengo de regreso cuando me dice doña Margarita, yo ya vengo de la escuela y me dice, oye, a mí me decían topil, topil que significa policía en un idioma, no sé si sea algún idioma de ahí de Oaxaca, alguna lengua, ¿sí? Me decían topil, yo sé que el significado significa policía. Me dice, órale, me dice, ven, ¿qué? Dice, ¿ya viste que tu mamá vino de visita? Le digo, ¿cómo? Dice, sí, tu mamá vino de Villahermosa a visitar, anda de visita aquí en Oaxaca. Le dije, le digo, no, a ver, mi mamá está acá en la casa, acá está en el rancho. Me dice, no, para nada. Dice, pero, bueno, bueno, dice ya, así lo dejamos. Obviamente, yo llego con mi mamá. Le digo, oye, mamá. Dice, ¿qué pasó, hijo? Le digo, me acaba de decir doña Margarita, le dije, que mi mamá vino de visita. De mi mamá, que mi mamá que está en Villahermosa vino de visita. Dice, ¿eso te dijo? Le dije, sí. Le digo, ¿por qué me dijo eso, ma? Mi mamá se pone a llorar y me dice, qué poca madre, dice. Pinche gente, dice, ¿cómo le gusta chingarme? Dice. Digo, ¿qué pasó, ma? Dice, siéntate, hijo, siéntate. Ma, ya me siento. Y dice, mira, te voy a decir algo. Nosotros te adoptamos. Tu mamá nunca regresó por ti. Le dije, ¿cómo? Dice, no, hijo, tu mamá te abandonó y nosotros esperamos 6 7 años, dice, y no te registramos porque pensamos que ella iba a regresar por ti. Les voy a decir cuáles fueron las afectaciones que hubo.